Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestros santos ángeles, San Pío X, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces seguimos nuestra meditación sobre los frutos de la pasión de Cristo. Esta mañana hemos dicho que nuestro Señor murió en la cruz en el año 33 para salvarnos. Esta salvación que nos mereció, los frutos de esa salvación, nuestro Señor hoy en 2010 los derrama sobre nuestra alma mediante los 7 sacramentos, como 7 canales que nos transmiten la salvación de Cristo. Hemos visto primero Cristo muriendo por nosotros, nos libra del pecado, merece liberación del pecado, y esta sangre derramada en la cruz, aplicándose a nuestras almas mediante los sacramentos, especialmente bautismo y confesión, nos libra del pecado. Si el pecado está destruido, entonces también liberación del poder del diablo, porque el demonio adquiere poder sobre los hombres cuando hay pecado. Si el pecado está destruido, entonces ya el demonio no tiene poder sobre los hombres. Ahora vamos a ver el tercer fruto de la pasión de Cristo, la liberación de la pena del pecado. El pecado merece un castigo, una pena. El profeta Isaías en el capítulo 53, 4, había anunciado de Cristo: Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con el fin de libertarnos de la pena de nuestros pecados. Cristo cargó con nuestros dolores. El que hace un pecado, ¿qué hace? Sigue su capricho, su voluntad propia. Entonces quebranta el orden que Dios puso. Bien, este orden quebrantado merece un castigo. ¿Y cuál es este castigo? Bien, el sufrimiento. Ahora Cristo sufrió para nosotros precisamente, para pagar la pena que corresponde a este pecado. Santo Tomás de Aquino dice: de 2 maneras fuimos liberados por la pasión de Cristo del reato de la pena, directamente, en cuanto que fue suficiente y sobreabundante satisfacción por los pecados del mundo entero, y ofrecida la satisfacción, desaparece la pena, e indirectamente, en cuanto que la pasión de Cristo es causa de la remisión del pecado en el que se funda el reato de la pena. Entonces, nuestro Señor en la cruz pagó la deuda que corresponde al pecado, destruyéndolo, y también al castigo que corresponde a este mismo pecado. La pasión de Cristo produce en efecto, su efecto satisfactorio de la pena del pecado en aquellas a quienes se aplica por la fe, la caridad de los sacramentos. Entonces, para que la salvación de Cristo se aplique a nuestras almas, bien, necesitamos la fe, la caridad y finalmente el sacramento que transmite el efecto. Por ejemplo, yo no puedo bautizar a alguien que no cree, porque no tiene fe. Tiene que creer primero. Y este creer impulsa a amar, y amando a nuestro Señor, bien recibe la gracia, recibe la santidad mediante el sacramento. Que sea el sacramento que borra el pecado original, bautismo, que sea el bautismo, que sea la penitencia por el cristiano ya bautizado, o que sea otra cosa. Por ejemplo, los demás 5 sacramentos aumentan la gracia y la santidad ya presente en el alma. Pero esos 2 primeros producen la gracia y la santidad en el alma. Entonces aquí dice Santo Tomás: la pasión de Cristo produce su efecto, su fruto satisfactorio de la pena del pecado en aquellas personas a quienes se aplica por la fe, caridad, sacramentos. Por eso los condenados al infierno, por ejemplo, no se unen a la pasión de Cristo por ninguno de esos capítulos.
por eso no puede recibir el fruto de la pasión de Cristo. Por ejemplo, un bautizado, un cristiano, un católico bautizado, ¿qué recibe? Y bien, por el bautismo, recibe dos cosas. Recibe el carácter, un sello de Cristo que nunca se borra, y recibe la gracia. La gracia, que es la santidad, es algo divino, que nos hace santos, hijos de Dios. Con esas dos cosas hay la salvación. Ahora el bautizado que peca, pierde la gracia, pierde la santidad, ¿sí? Pierde también con ella la caridad. Ahora, ¿qué queda? Queda el carácter, el sello de Cristo. Y queda también la fe. Por tener la fe, el bautizado, pero la fe sin la caridad no salva. Pero por tener la fe, se acude al sacramento de la penitencia para recibir otra vez la gracia, el perdón y reconciliación con Dios nuestro Señor. Entonces, por eso un católico que peca, que está en pecado mortal, sí no tiene la gracia exacto, pero tiene todavía el carácter, y todavía tiene la fe. Cuando un católico se hace protestante, por ejemplo, o hereje o apóstata, ya no tiene fe, entonces ya todo se pierde. Ese es el problema que hay. Entonces, los condenados, por ejemplo, que están en el infierno, bien, no están unidos a Cristo por ningún título, no hay nada entre ellos y Cristo, por eso no pueden recibir nada. Mientras, por ejemplo, los no bautizados, ellos pueden ser miembros del cuerpo místico de Cristo por potencia, pueden ser, un día se convierten, se bautizan. Los cristianos que son herejes, que son separados de la iglesia, bien, dejando su error, ya bien pueden también ir a la iglesia católica y tener la fe verdadera. Y los católicos que están en pecado, bien arrepentidos, pueden recuperar la gracia. Pero los demonios, los condenados, bien no tienen nada que ver con Cristo, ya se acabó. Ya se acabó para siempre con ellos. Para conseguir el efecto de la pasión de Cristo es preciso que nos configuremos con Él. Entonces, para recibir los frutos de la pasión de Cristo es preciso crucificar nuestro cuerpo a sus pasiones, no crucificarlo con clavos, no seguir nuestros caprichos. Es importante esto, es importante la mortificación cristiana. Y hoy de esto ni se habla, hoy de esto como es alabanza del cuerpo, la somolatría, adoración del cuerpo casi, ¿no? El cuerpo debido al pecado original, bien es rebelde, tenemos que someterlo. Esta configuración con Cristo se logra sacramentalmente por bautismo, según la palabra de San Pablo a los Romanos 6:4. Con Cristo hemos sido sepultados por el bautismo para participar de su muerte. En la iglesia, no siempre, porque cuando la iglesia triunfó, después de 312 con Constantino, se construyeron grandes iglesias, basílicas, bautisterios, como unas piscinas con gradas, uno bajaba y estaba llena la piscina de agua. Entonces el obispo, el sacerdote que bautizaba, bajaba a la persona en el agua, la ponía bajo del agua 3 veces. Si yo te bautizo en nombre del Padre, bajo del agua, después se levantaba, del Hijo, otra vez bajo el agua, y del Espíritu Santo, 3 veces. Esto simbolizaba muerte al hombre viejo y resurrección con Cristo. Con Él hemos sido sepultados por el bautismo, participar de su muerte. Por eso, a los bautizados ninguna pena satisfactoria se impone, pues por la satisfacción de Cristo quedan totalmente librados. Una persona, por ejemplo, de 80 años, que tiene una vida bastante cargada de pecados, si se bautiza y después 2 días muere, mientras si no hizo pecados, y bien va derecho al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo paga todo. No hay nada que satisfaga. Cristo hizo la satisfacción total. Cristo murió, dice San Pedro, una sola vez por nuestros pecados. Por eso no puede el hombre configurarse segunda vez con la muerte de Cristo, recibiendo de nuevo el bautismo. Entonces, como Cristo murió una vez, fue salvo una vez y resucitó una vez, así también el bautismo. Una vez bautizado, recibe el carácter de Cristo, ya no se puede bautizar 2 veces. Por eso los que vuelven a bautizar gente ya bautizada hacen pecado grave.
gente válidamente bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bien, no, jamás puede bautizarse dos veces, porque ya está hecho. El bautismo simboliza muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Esa es la razón por la cual los que después del bautismo se hacen reos de nuevos pecados, necesitan configurarse con Cristo paciente mediante alguna penalidad o penitencias y mortificaciones. Entonces, normalmente después del bautismo no teníamos que pecar. Si hemos pecado, entonces tenemos que reparar esto mediante penitencias. Entonces, la persona bautizada, si muere, derecho al cielo. Cristo paga todo. Pero después del bautismo, si hay pecado por el medio, claro, la confesión perdona 99.99%, pero queda algo que tenemos que hacer nosotros. Si no lo hacemos en esta tierra, tenemos que hacerlo en el purgatorio. Y el purgatorio es mucho más duro que esta tierra. Por eso, queridos hermanos, ofrezcamos nuestras penas, dolores, miserias, enfermedades, cosas degradables, en reparación como pena de nuestros pecados, sí. La pasión de Cristo no nos liberó de la muerte corporal. ¿Por qué? Porque si los bautizados, supongamos, ¿no? Por el bautismo ya uno no muere, ¿qué pasaría? Bien, toda la gente quisiera ser bautizada para no morir y no sufrir. Entonces ya no sería fe en Cristo, sino interés personal. Entonces nuestro Señor nos libera del pecado, del poder del demonio, de la pena del pecado, pero no nos libre de la pena de morir, es decir, separación del alma del cuerpo. ¿Por qué? Porque como Él conoció la muerte y resucitó, nosotros también tenemos que morir y, si Dios quiere, resucitar. Es algo real esto, la resurrección de los cuerpos, ¿no? Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Entonces, nuestros difuntos no están muertos para siempre, el cuerpo está en la tierra esperando la resurrección y el alma, esperemos que esté en el cielo o en el purgatorio. Pasamos a otro tema, la reconciliación con Dios. Entonces, otro fruto de la pasión de Cristo, el cuarto, reconciliación con Dios. El apóstol San Pablo dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. De dos maneras, dice Santo Tomás, la pasión de Cristo fue causa de nuestra reconciliación con Dios, destruyendo el pecado que nos hacía enemigos de Dios y ofreciendo un sacrificio aceptísimo a Dios con la inmolación de sí mismo. Entonces nuestro Señor nos reconcilia con Dios Padre, destruyendo el pecado que nos hacía enemigos de Dios y ofreciéndose en nuestro lugar, ofreciendo su vida por nosotros, lo que es un sacrificio que Dios acepta, y esto nos reconcilia con Dios nuestro Señor. Así como el hombre, por ejemplo, ofendido se aplaca fácilmente en atención a un obsequio grato que le hace el ofensor, así el padecimiento voluntario de Cristo fue un obsequio tan grato a Dios que en atención a este bien que Dios halló en su naturaleza humana, se aplacó de todas las ofensas del género humano, por lo que respeta a aquellos que del modo que hemos dicho se unen a Cristo paciente. Entonces, Dios nuestro Señor, ofendido por los pecados, bien se aplaca, se hace propiciatorio, favorable a nosotros, por el sacrificio de su Hijo. Ahora, los efectos de ese sacrificio, dijimos, se aplican las almas mediante los sacramentos. Claro, la fe en primer lugar, creer en Cristo, ¿no? Creer en Él. De ahí la predicación primero, pero después se aplica. Por ejemplo, cuando uno va en un país pagano, no vamos a bautizar a la gente así. Tenemos que instruirlos en el conocimiento de Cristo y después bautizarlos. Porque la caridad de Cristo paciente fue mucho mayor que la iniquidad de los que le dieron muerte. Y así la pasión de Cristo tuvo más poder para reconciliar con Dios a todo el género humano que la maldad de los asesinos y crucificadores de Cristo. Entonces aquí Cristo, por su muerte, ofrece su vida, ofrece su sangre, ofrece su voluntad a Dios Padre por nosotros, destruye el pecado, destruye el poder del demonio, destruye la pena y nos reconcilia con Dios Padre. Y hemos dicho que la misa
es la renovación de ese sacrificio en nuestro favor, cada día ofrecido sobre el altar. Otro efecto de la pasión de Cristo, ¿cuál es? Apertura de la puerta del cielo. Otro efecto importante, apertura de la puerta del cielo. Nuestro Señor abrió la puerta del cielo delante de nosotros. San Pablo en su epístola a los Hebreos 10:19 dice: en virtud, es por la fuerza de la sangre de Cristo, tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió, es decir, en el cielo, cuyas puertas estaban cerradas por el pecado original y por los pecados personales de cada uno. Entonces aquí muy claramente en la Santa Biblia vemos, en virtud de la sangre de Cristo tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él abrió, es decir, en el cielo. El pecado es impedimento, el pecado cierra la puerta, entonces la sangre de Cristo abre la puerta quitando el impedimento. Por ejemplo, cuando uno entra en una casa, si ponen una piedra de 3 toneladas a la puerta, ¿podemos entrar? No es imposible. Hace falta quitar la piedra, después uno entra. Así también el pecado. Entonces nuestro Señor, por su muerte, abre la puerta del santuario celestial. Cristo, en virtud de su pasión, nos liberó no solo del pecado común a toda la naturaleza humana. ¿Cuál es este pecado común del género humano? Pecado original. Sino también nos liberó de nuestros pecados personales, con tal que nos incorporemos a Él por el bautismo o la penitencia. Entonces el bautismo nos incorpora a Cristo, nos hace hermanos de Cristo, miembros de su cuerpo místico, y si por el pecado personal grave, mortal, nos separamos o somos rama seca, y bien nos recupera otra vez y recupera mediante la penitencia, mediante la confesión. Por eso este sacramento también es de suma importancia para resucitar las almas. Por ejemplo, los patriarcas y los justos del Antiguo Testamento, viviendo santamente, merecieron la entrada en el cielo por la fe en la futura pasión de Cristo. Todos los que se han salvado del Antiguo Testamento por tener la fe en Cristo venidero. Y todos los que del Nuevo Testamento se salvan por tener la fe de Cristo ya venido. Pero Cristo es en el centro. Todos los que se han salvado antes de Cristo se han salvado por tener fe en el Cristo venidero. En esta mujer, su semilla, su hijo, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Esto lo dice San Pablo a los Hebreos 11:33. Ahora este obstáculo que cierra la puerta del cielo, lo hemos dicho, es el pecado original. Por eso se bautiza a los niños cuanto antes, precisamente, para incorporarlos a Cristo. Un niño bautizado, bien, tiene parte en todas las oraciones, sacrificios que hace la Santa Madre Iglesia. Tiene protección. Cada vez que un sacerdote reza el breviario, bien, el niño bautizado tiene parte en esas oraciones. Donde quiera que haya una comunidad cristiana que reza, en virtud de la comunidad de los santos, el Señor tiene parte. Y donde quiera que haya misas que celebra, lo mismo. Entonces es muy importante de quitar este obstáculo cuanto antes. Ahora ustedes escucharon a veces quizás, pero ¿qué culpa tiene ese niño? Ni habla todavía. ¿Qué pecado puede tener? Distingo. Pecado personal no tiene. Personal, porque ni sabe hablar. Pero pecado del género humano, pecado original, pecado de herencia, sí tiene por ser hijo de Adán. Porque recibe la naturaleza humana sin la gracia. De hecho, lo que hace el pecado original en sí es nacer sin la gracia. Este es el pecado original. Nacer no como Dios había hecho el hombre. Nacer sin la gracia. Es el problema del pecado original y es el problema de muchos que hoy no entienden. Entonces, el obstáculo que cierra la puerta del cielo es el pecado o original o personal, y bien Cristo por su sangre, pasión, lo quita. Por eso, antes de la pasión de Cristo, nadie podía entrar en el cielo y alcanzar la dicha eterna que consiste en la fruición misma de Dios. Entonces, hemos visto hasta este momento
frutos de la pasión de Cristo. Primero, liberación del pecado. 2, liberación del poder del demonio. 3, liberación de la pena del pecado. 4, reconciliación con Dios. Y 5, apertura de la puerta del cielo. Ahora, ¿qué solución tienen los hombres de hoy para tener la puerta del cielo abierta? Primero, el bautismo. Hablo de los cristianos. Segundo, si perdieron la gracia por el pecado, tenemos la penitencia, la confesión. Y supongamos estamos en un lugar donde no hay sacerdote, donde no hay posibilidad de confesarse. ¿Qué posibilidad nos queda? Contrición perfecta, arrepentimiento total, con deseo de confesarse cuanto antes. Ahora imaginemos gente que no está bautizada, que no es cristiana, que no sabe nada de Cristo. ¿Esto qué posibilidad tienen? Bien, tienen la posibilidad del bautismo de deseo. La voluntad de hacer la voluntad de Dios. Señor, quiero hacer tu santa voluntad. Saben que hay Dios arriba, eso sí, todo hombre lo sabe. Señor, misericordia para mí, quiero hacer tu santa voluntad. Y bien, la voluntad de Dios es que se salven, se unen a Cristo. Entonces ellos tienen el deseo del bautismo, el bautismo de deseo. Pero no es fácil, porque después hay 1000 otros pecados y son privados de muchas otras gracias. Entonces hace falta bautizarlos, pero tienen esta posibilidad del deseo del bautismo. Y finalmente, el último fruto de la pasión de Cristo es la exaltación del propio Cristo. Si Él murió por nosotros, si Él dio su vida por nosotros, bien, tiene también Él una recompensa. En su maravillosa epístola a los Filipenses, escribe San Pablo, hablando de Cristo: se humilló, dice, Cristo se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y dio un nombre sobre todo nombre, a fin de que al nombre de Jesús doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 8, 11. Entonces nuestro Señor se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Consecuencia, bien, Dios Padre lo exaltó a tal punto que toda rodilla debe doblarse delante de Cristo nuestro Señor, en la tierra, en el cielo y en los infiernos. Y de ahí querer quedar neutro con Cristo no es posible. Esto no existe. No existe. Hay gente quizás está apegada a Cristo invisiblemente, como esta gente que tiene el bautismo de deseo, etc. Pero así neutro con Cristo, esto no puede ser. Vemos ahora lo que dice San Pablo acerca de esta afirmación de San Pablo. Lo que dice Santo Tomás, quiero decir. El mérito supone cierta igualdad de justicia entre lo que se hace y la recompensa que se recibe. Ahora bien, cuando alguno por su injusta voluntad se atribuye más de lo que se le debe, es justo que se le quite algo de lo que le es debido, como el ladrón que roba una oveja y debe devolver 4, como se preceptuaba en la ley Antiguo Testamento, Éxodo 22, 1. Esto se llama merecer, en cuanto que con ella se castiga su mala voluntad. Puede de la misma manera, cuando alguno por su voluntad justa se quita lo que tenía derecho a poseer, merece que le añada algo en recompensa de su justa voluntad. Por eso dice San Lucas: el que se humilla será ensalzado. Ahora bien, Cristo se humilló en su pasión por debajo de su dignidad, en 4 razones. 1, en soportar la pasión y la muerte, de las que no era deudor. ¿Cristo tenía que morir o no? En sí, Cristo no tiene pecado original, por consecuencia la muerte no debía afectarla. Y bien, Él, que no tenía que morir, no tenía culpa, no tenía merecimiento de muerte, y bien, aceptó la muerte y la humillación. Consecuencia, por Él haber aceptado esto, ¿qué mereció? Mereció la resurrección gloriosa. Entonces, primer
acto de su exaltación, resurrección gloriosa. 2. En el lugar ya que su cuerpo fue depositado en el sepulcro y su alma descendió a los infiernos, entonces, ahí también su cuerpo sepultado y su alma descendió a los infiernos, bien va a libertar las almas que estaban ahí esperando, todos los santos del Antiguo Testamento, y regresar a la tumba y tomar posesión de su cuerpo glorioso. Y por ello mereció su admirable ascensión a los cielos, según las palabras de San Pablo a los Efesios: bajó primero las puertas inferiores de la tierra, pues el que descendió es el mismo que subió sobre todos los cielos para llenarlos todos. Efesios 4, 9. Entonces bajó a los infiernos, sube resucitado y sube al cielo glorioso en su cuerpo y alma. 3. En la confusión y oprobio que soportó. Cristo padeció confusión y oprobios. Fue realmente tratado como si fuera el último de los hombres. Y bien, Él va a merecer esta exaltación por la confusión y oprobios que soportó. Por ellos mereció sentarse a la diestra del Padre y se doble ante Él toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los infiernos. Y de hecho todo juicio Dios Padre lo puso en su mano. Es Cristo que va a juzgar a todas las criaturas. Va a juzgarlas. En cuarto efecto de esto es en haberse entregado a los poderes humanos en la persona de Pilato, y por ello recibió el poder de juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí, nuestro Señor mereció su propia exaltación, Él que no conocía ningún pecado, ni original ni personal, bien fue víctima de las fechorías de sus enemigos, bien esto le mereció la resurrección, y lo demás que sufrió, le mereció su ascensión gloriosa, y finalmente el que se sometió a los juicios injustos, inicuos, le mereció ser juez de los vivos y de los difuntos. En resumen de todo esto, que hemos dicho todo el día, por el pecado de Adán y Eva, y bien el hombre se separó de Dios. El hombre se separó de Dios. El hombre separándose de Dios es como alguien que cae en un pozo profundo. Se rompe la columna, no puede salir de ahí. Hace falta que alguien de fuera lo saque. Ese algo de fuera, bien es Jesucristo nuestro Señor, el Salvador prometido. Los tiempos cumplidos, el mismo Hijo de Dios se hace hombre para salvar a los hombres, y a los 30 años empieza su misión, y a los 33 va a dar su vida en la cruz para nuestra salvación. Ahora, esta salvación que Cristo mereció en la cruz para nosotros debe aplicarse a las almas mediante, primero, la predicación, explicar quién es Cristo, y después aplicar mediante los sacramentos los frutos de la pasión de Cristo a cada alma. Estos frutos de la pasión de Cristo es, como les dije esta mañana, una fuente de agua potable inagotable, pero esta agua debe ir a cada casa con garrafones, tuberías, vasos, botellas, no sé, pero que la gente tome y viva. Entonces, esta salvación que Cristo mereció debe comunicarse a cada alma. Por esto, en los siglos pasados, los católicos hacían todo lo posible para hacer conocer a Cristo, para difundir el Evangelio, para evangelizar los pueblos que no lo conocían. Y hoy entramos en un liberalismo tan liberal y anticristiano, que digamos cada quien en su religión, su secta o su opinión, que crea o no crea, no hay problema. Sí hay problema, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Y San Pablo dice: sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, si tenemos amor a Dios, tenemos caridad con Dios y caridad con el prójimo, debemos dar el mensaje cristiano auténtico, con la auténtica predicación católica, y después impulsar las almas a recibir los santos sacramentos para precisamente destruir el pecado en sus almas y arrancarlos al poder del demonio. Entonces, en conclusión de todo esto, hemos visto que hay 6 efectos de la pasión de nuestro Señor. ¿Cuáles son? Primero hemos dicho, Cristo muriendo en la cruz nos
libera del pecado, liberación del pecado. Y el pecado es algo grave. Ustedes saben, hablo del pecado aquí mortal o original, no hablo de los pecados veniales. Entonces, el pecado da poder al demonio. Ahora sí, Cristo, mediante el bautismo, mediante la penitencia, elimina el pecado en nuestras almas, entonces también elimina el poder del demonio sobre nuestras almas, nuestras personas. Una vez que el pecado y el poder del demonio están destruidos, el bien también se libera de la pena del pecado, pues Cristo paga la deuda, y finalmente nos reconcilia con Dios, haciendo nuestra alma pura, santa, hija de Dios. Y finalmente, el alma purificada, santificada, reconciliada con Dios, tiene la puerta del cielo abierta, tiene la puerta del cielo abierta, reconciliada con Dios, y el alma, esta alma, realmente es hija de Dios, realmente es templo del Espíritu Santo, realmente es algo muy hermoso. Un día pienso Santa Catarina de Siena dijo, Dios le dio ver un alma en estado de gracia, en santidad. Dijo, si yo no hubiera sabido que hay un solo Dios, me hubiera puesto de rodillas para adorarla. Era tan hermosa. No hay nada tan hermoso que un alma en estado de gracia, en santidad. Y no hay nada tan feo también que un alma en pecado. Y finalmente, último fruto de la pasión de Cristo, nuestro Señor mereció su propia exaltación, su propia resurrección, su propia subida al cielo y consideró juez de los vivos y de los defuntos. Bien, hasta aquí yo llegué. ¿Dudas, preguntas, por favor? Bien, puesto que no hay dudas, preguntas, demos gracias a Dios. Los felicito por su presencia. Sigan guardando recogimiento, conociendo más a nuestro Señor para sacar provecho de todo esto. Y les aconsejo de leer cada día en su misal las lecturas acerca de la pasión, precisamente de la Cuaresma, para conocer más a nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Hacemos una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Nuestros santos ángeles, San Pío X, que la bendición de Dios omnipotente, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo venga sobre ustedes siempre. Amén.